noches. El primer ministro Salvador del Solar presentó el oficio hoy en el Congreso, el cual pide que se convoque, que el presidente del Congreso convoque a una sesión para presentar la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza va a ser debatida, como lo ha señalado el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el próximo martes 4 de junio, me parece que cae. Y es un texto, o esta explicación que hace el primer ministro es bastante acotada en 5 proyectos de ley. Es decir, o sea, en resumen y en la práctica, esta cuestión de confianza será interpretada como positiva si es que pasan los 5 proyectos de ley respetando la esencia. Hay explicaciones claras en algunos de estos casos. No estamos hablando de los 12 proyectos de ley de la reforma política presentada, estamos hablando solamente de 5 de ellos, y se señala que el Ejecutivo interpretará que la cuestión de confianza ha sido efectivamente otorgada solamente cuando estos 5 proyectos de ley sean aprobados. Es sin duda un tema para la discusión, ¿no? Porque lo que se supone es que el mismo martes se va a votar, pero el gobierno desde ya está señalando que la cuestión de confianza será efectiva recién cuando, en un plazo máximo de finales de esta legislatura, es decir, estamos hablando de poco más de un mes y pico, recién allí se dirá que la cuestión de confianza ha sido aceptada. Para poder entender la situación que estamos viviendo ahora mismo, le damos la bienvenida a los congresistas Jorge Meléndez, de Peruanos por el Cambio, Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú. Congresistas, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique. Bueno, congresista Meléndez, entonces la idea es, porque esa era la pregunta, para mí al menos, la pregunta que persistía. Sabemos qué es la cuestión de confianza, sabemos cuáles son los proyectos de ley que están puestos sobre la mesa y sabemos cuáles son las consecuencias de si esta es aceptada o no. Aquí estamos hablando de una suerte de aceptación en 2 rounds, porque la Constitución, se supone, no sé si es la Constitución o el propio reglamento del Congreso, establece que la cuestión de confianza se vota ese mismo martes, pero el gobierno está diciendo: yo no sé si la votes o no la votes, pero el hecho es que solo voy a dar por efectiva la cuestión de confianza cuando se aprueben los 5 proyectos de ley. Cuéntenos, por favor. Sí, hay un tema ahí que no es muy común, porque normalmente se pide la cuestión de confianza, se vota ese día, pero acá se ve que han hecho una delimitación. Uno, en temas de temporalidad, o sea, lo que le está diciendo la carta es que te damos un plazo hasta que te termines la legislatura, me apruebe los 5 proyectos. Número 1. Y número 2 es en cuanto a la esencia. Lo que está diciendo es que no desnaturalicemos los proyectos que ha presentado el Ejecutivo. Y ahí va un proyecto desnaturalizado, justamente el de la inmunidad, el levantamiento de inmunidad, porque de un rango constitucional le han bajado a un nivel reglamentario y le han enviado el archivo. Yo creo que eso ha sido, Enrique, una pésima señal, y justamente que ha roto el consenso que habíamos alcanzado con el Ejecutivo, porque el presidente nos convocó a todos los voceros y habíamos quedado en sacar adelante los proyectos de reforma. Pero lamentablemente, con esta actitud, no ha contribuido evidentemente a impulsar la reforma que hoy día demanda el país. Ahora, Alberto Quintanilla, antes de conversar sobre la decisión que va a tomar la izquierda, cuéntenos por favor el tema de la naturaleza constitucional. ¿Hay 4 modificaciones constitucionales, me parece, en estos proyectos? O sea, porque a lo que voy es que se está hablando de la posibilidad de un referéndum como segunda votación. Eso también se debe decidir, porque estamos hablando de que el Congreso tendría que votar en 2 legislaturas, en el caso de las modificaciones constitucionales, como es la exigencia del tema de la inmunidad que está recordando el parlamentario Meléndez. Mira, hay varias modificaciones constitucionales. Inicialmente había, en los 12 proyectos, había 4. Entre los 5, por lo menos hay unas 13 modificaciones constitucionales. De acuerdo a la Constitución, para modificar tienen que ser votadas en 2 legislaturas consecutivas con más de 2/3. Y se puede obviar la segunda votación siempre y cuando se vaya a referéndum y el referéndum se apruebe. Entiendo, digamos, de que las 2 posibilidades están abiertas, ¿no? Porque ciertamente si hasta el 15 de junio, que acaba la primera legislatura, una legislatura, la segunda sería la que se inicie el 28 de julio, que acaba, digamos, en noviembre. Entonces podría haber la posibilidad de hacerla en las 2 legislaturas o obviar y ir a un referéndum. Podría ser un referéndum. Yo lo que veo aquí en la lectura es que por lo menos hay 2 modificaciones constitucionales. Una es la reforma constitucional, que tiene que ver sobre impedimentos para ser candidato, ¿no?
Recuerda el texto que su esencia es que se impida ser candidato quien haya sido condenado en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años de privación de libertad. Y la otra modificación constitucional es el nuevo proyecto que se va a presentar con respecto a la inmunidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 2 modificaciones constitucionales y habría que decidir qué hacer con respecto a ello. Entonces. Claro, hay 2 que son reforma constitucional, 2 que son que modifican la ley de partidos políticos. Así es. Y 1 modifica la ley orgánica de elecciones. En el tema de inmunidad, Enrique, se va a presentar uno nuevo para dejar más abierto que otra instancia sea el que levante la inmunidad, y ya no tanto parametrado al Poder Judicial. Ya. Porque también se estaba cuestionando esto. Nosotros en algún momento... ¿Qué otra instancia podría ser? Por ejemplo, que podría ser también el Tribunal Constitucional. Y aquí no estamos perdiendo nuestra inmunidad. El congresista puede hablar libremente, puede tener derecho a opinión. Simplemente que cuando hay un pedido de levantamiento de inmunidad, lo vea una instancia... Tanto de arresto como de investigación. En ambos casos, ¿sí? Para que el Congreso no sea juez y parte y no tengamos todos esos escándalos que hemos visto y que lamentablemente han desprestigiado más al Congreso de la República. Alberto Quintanilla, sin embargo, la posición en la cual coinciden las 2 bancadas de izquierda que han adelantado es que ustedes van a votar en contra de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos una profunda desconfianza en el accionar de la mayoría del Parlamento, que está en manos del APRA y el Fujimorismo. Y yo creo, digamos, que van a votar el día martes o miércoles, después, digamos, de la presentación de la cuestión de confianza formalmente en el Congreso, y van a una posibilidad que la rechacen, pero la posibilidad, digamos, que le den la confianza y después se inicie el debate, y si no se cumplen lo estipulado, aquí el Consejo de Ministros dice en el párrafo final de que se mantienen la posibilidad de interpretar si ha sido o no concedida, pero yo creo que hay una cuestión ahí un poco forzada. Ciertamente nosotros, que con esa desconfianza que tenemos, vamos a votar para que se produzca un adelanto de elecciones, y nosotros quisiéramos que ese adelanto de elecciones fuera para renovar los 2 poderes, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque ciertamente... Un adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones. Sí. Eso está en la cartera del Ejecutivo, porque precisamente el argumento que nos da el señor Quintanilla es de lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué ocurre si finalmente se llega a una suerte de engañabobos o engañamuchachos, donde te dan la confianza, pero de ahí, bueno, te chocolatean los proyectos de ley y ya en realidad no vas a tener el margen para interpretar si te la dieron o no, porque ya la votaron antes? ¿Qué responde el gobierno ante eso? Claro, primero que pienso que la cuestión de confianza, Enrique, es un poco para que el gobierno defienda una política de Estado que tiene que ver con fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. En ese sentido se ha pedido la cuestión de confianza. Si bien es cierto, se ha dado un tema de temporalidad y faltarían más o menos 15 días, pero el Congreso también tiene la posibilidad de ampliar la legislatura hasta lograr los 5... ¿Cuándo termina esta legislatura? El 15 de junio. Ya estamos, entonces, claro, acaba ahorita. Necesitaríamos seguramente un poco más de días, pero la cuestión de confianza no es una cuestión de confianza vacía, porque está enfocado a 2 políticas públicas y a 5 proyectos que ha presentado el Ejecutivo. De los 12, ha considerado que el núcleo, lo innegociable. Exactamente, son esos 5 proyectos. Yo creo que la cuestión de y el Congreso de la República va a tener que ser responsable al momento de dar un voto de confianza, y sobre todo cuando tenga el compromiso de aprobar estos 5 proyectos que ha presentado el Ejecutivo. Y ahí es claro la carta que señala que se va a valorar si en caso no se cumplen los 2 componentes que tiene la carta. Uno es que el tema de tiempo, y otro es el tema de la esencia que tiene cada proyecto, inclusive que está explicado en la carta. ¿No es riesgoso, Alberto Quintanilla, ir a adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego que tenemos ahora? Porque prácticamente tenemos tal cual, iríamos bajo el mismo marco, el mismo cuadro. Mire, lo más óptimo... Ustedes no tienen inscripción, se tendrían que ir otra vez con el Frente Amplio. No, bueno, pero lo más óptimo hubiese sido ciertamente que se produzca el debate de las reformas constitucionales y de las políticas de Estado, y al final de ellas se plantee la cuestión de confianza, ¿no? Eso sería, digamos, lo más transparente, porque ciertamente ahora puede ver la figura de que le den la confianza, pero después no hagan las reformas que son necesarias, y va a quedar a interpretación del Ejecutivo, lo cual me parece un poco irregular. Por eso que nosotros estamos diciendo de que si es así las cosas, si las reglas como están planteadas, vamos a votar por no darle la confianza, porque además
No solo son estas reformas, creo que las 12 eran mucho más completas, porque también está cómo se renueva la política, cómo se ingresa al quehacer político, y hacemos referencia a lo que tú señalas. Por ejemplo, nosotros no tenemos inscripción. No, y mientras estaban discutiendo todos estos temas con Chávarri, pasó la congresista Bartra, bueno, la Comisión de Constitución, este predictamen donde mantienes el 4% del padrón para inscribir nuevos partidos en lugar de lo que proponía el Ejecutivo, que en este caso eran 12.000, 14.000 afiliados, es decir, el 0.75. O sea, sigues manteniendo esa valla prácticamente imposible, ¿no? Por eso es que nosotros ya vamos a una situación ya mucho más drástica, ¿no? Porque ciertamente, digamos, se está calculando mucho y sigue, digamos, la política, en mi opinión, en nuestra opinión, que el Fujimori del APRA quieren hacer cambios cosméticos para que no cambie nada. Quieren que las reelecciones del 21 y del 22 sean bajo las mismas reglas para tener igual o peores congresos. Y en el caso, digamos, del combate a la corrupción, han demostrado que tienen un pánico que las investigaciones avancen y se pueda seguir conociendo la verdad y las responsabilidades penales de sus líderes o afiliados o militantes. Yo creo que ese es el tema, son los dos temas de fondo, y creo, digamos, que por eso nosotros creemos que este Congreso ya no tiene la legitimidad necesaria para seguir al frente del país. Hablando, si me permite, para rematar, hablando de legitimidad, hoy, a ver, de repente tenemos las imágenes, el señor Mamani se paseó por Puno y lo cuadraron. Sí. Usted, por supuesto, conoce muy bien de estas circunstancias. Usted no iba a estar en la semana de representación en Puno, ¿no? Yo viajé ayer, pero después producí esta crisis con el mensaje presidencial, tuve que volver porque ciertamente, digamos, hay cosas que definir a nivel político y además que estar aquí en la política nacional. Fue muy lamentable lo de Mamani, pero eso es la realidad. Cuadraron, ¿no? Pero bueno, me pareció bien cuadrado, fue bastante articulado el muchacho que lo abordó. Congresista Meléndez, ¿ustedes confían en que esto pueda salir adelante con todos los antecedentes ya que se tienen, como lo plantea Alberto Quintanilla, ¿no? En términos, yo no sé si, claro, si la población le dices, mañana cierro el Congreso, la población va a estar contenta. Probablemente pues después haya un precio que pagar, qué sé yo, pero ¿usted cree realmente que se pueda llevar adelante un proceso de reforma en la situación en la que se encuentra el Congreso y su relación con el Ejecutivo actualmente? Bueno, con los antecedentes que hay, Enrique, es muy complicado, la verdad, ¿no? Pero tampoco podemos perder las esperanzas. Tenemos que seguir apostando para que este Congreso logre las reformas que ha planteado el Ejecutivo. Y digo esto ¿por qué? Porque si el Congreso se autodisuelve, porque es únicamente decisión del Congreso, si no le da la confianza, inmediatamente se disuelve y el presidente de la República convoca a elecciones y en 4 meses un nuevo Congreso. Pero ya son 4 meses también perdidos. Son 4 meses donde vas a tener la comisión permanente, además. Claro, pero la comisión permanente ya no va a tener esa facultad, digamos, para hacer reformas. No, para hacer reformas no, pero sí tiene la facultad, por ejemplo, para bajarle la llanta al gobierno de una u otra manera. Creo que sí. Bueno, seguramente van a responder, ¿no? De acuerdo al marco constitucional también. Pero me refiero a que vamos a tener 4 meses perdidos con nuevos parlamentarios que van a entrar y de hecho que esto va a sufrir una dilatación más de lo que hoy día ya está dilatado. Y el otro problema va a ser, ¿qué va a ser de los congresistas que están saliendo? ¿Cuándo se va a considerar la no reelección? Si para completar este periodo o a partir del año 2021. Ahí hay una doble interpretación. Algunos dicen que ya no podemos postular el 2021. Otros dicen que podemos postular ahorita y el 2021 también. Entonces ahí habría que ver, digamos, cuál va a ser la mejor salida que le podemos dar. Pero yo creo que debemos apostar, Enrique, por sacar ahora la reforma. Más allá de que tengamos un Congreso totalmente desacreditado, como dice mi colega, un Congreso deslegitimado, pero ese es el Congreso que tenemos y que el Perú ha votado. Entonces, por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo, todas las bancadas, en sacar adelante los proyectos del Ejecutivo y con la delimitación que se ha hecho, yo creo que debemos actuar con la máxima responsabilidad. Ustedes están proponiendo, Alberto Quintanilla, un adelanto de elecciones en realidad, pero ¿qué pasa si el Ejecutivo hace el uso de su atribución y lo que hace es sencillamente convocar elecciones complementarias para un Congreso que finalmente va a tener un año prácticamente, un año y un poquito más? Y recordemos que otra vez la comisión permanente va a estar en funciones y es la comisión permanente que salvó al señor Chávarri, ¿no? Digamos que no es ya, la mejor noticia. Eso tiene varios inconvenientes. O sea, ustedes tienen esta propuesta, pero el Ejecutivo probablemente en ese escenario lo que vaya a hacer es convocar a elecciones complementarias, ¿no? Mire, convocar elecciones complementarias tiene varias limitaciones. La crisis política y social que vive el país en este momento no solo es responsabilidad del Congreso, es también del Ejecutivo. El Ejecutivo, por ejemplo, tiene que
dirigir el país, darnos seguridad, resolver el problema de la falta de empleo, salirnos de la crisis, descentralizar, y eso no lo está haciendo. Ya, pero digamos que eso no nos está llevando a un adelanto de elecciones. El otro problema que tiene el adelanto de elecciones, por eso nosotros planteamos un adelanto general, tanto de las elecciones del Ejecutivo como del Legislativo. Porque ir a un cierre de Congreso y convocar elecciones complementarias tiene el otro ingrediente que ha señalado Jorge Meléndez, en el sentido de que van a decir... no postulo en la siguiente, que es la complementaria, pero sí puedo postular el 21 porque ya es otro. Claro, pero ya me salté, comenzamos a tener una serie de otros problemas. Por eso lo más transparente y lo más claro es un adelanto total de elecciones, tanto del Ejecutivo como Legislativo. Adelanto de elecciones en los cuales los congresistas no se podrían presentar, definitivamente. Definitivamente ya no habría, digamos, la posibilidad de que no se presentan en las complementarias, pero sí se presentan en las de renovación total. O sea, hay varios problemas. Por eso, haciendo más transparente y más diáfana la política, es mejor un adelanto total de elecciones. La metodología de esta presentación va a ir el premier Salvador del Solar con su gabinete, y él expone el porqué de esta cuestión de confianza. Así está planteado. Claro, ya inclusive ya hay fecha, va a ser el día martes. El premier va con su gabinete, hace la presentación y luego le invitan a retirarse y comienza el debate en el Congreso de la República y finalmente se vota la cuestión de confianza. Para su aprobación se requiere simplemente la mayoría simple. La mayoría simple, o sea, los que estén ahí. La mitad más uno de los que estén ahí. La mitad más uno, exactamente. Bueno, para terminar, congresista Quintanilla, evidentemente la izquierda está asumiendo, digamos, un papel propositivo con el cual se puede estar de acuerdo o no, pero digamos hay una propuesta en términos de mirar ya hacia el próximo proceso electoral. Pero sin embargo tienen toda esta situación al frente. En el caso de Susana Villarán, se ha dicho, bueno, que ella se había alejado de la izquierda y qué sé yo, pero de todas maneras le ha hecho daño a la izquierda, ¿no? ¿Cómo se van a recomponer ustedes? ¿Cómo observan así la situación de una izquierda hacia el 2021 o, como quieren ustedes, hacia el 2020? ¿no? 19 o 20. Bueno, en el caso primero tenemos que decir que Susana Villarán se alejó de la izquierda por decisión propia. Él ya no postuló una oportunidad con la izquierda, sino con Urresti. En segundo lugar, ciertamente nos golpea, pero es parte, digamos, que tenemos que explicar a la población. Pero Marisa Glave estuvo muy cercana, ¿no? Pero en el caso de Marisa Verónica Glave... Mendoza fue muy cercana a Nadine Heredia. O sea, hay digamos, un proceso por el cual pasar, ¿no? Ahí. Hay un proceso, digamos, que explicar y esclarecer, porque mire, en el caso de Verónica Mendoza se ha dicho que tiene responsabilidades en las agendas, pero nunca nadie ha demostrado nada. Ya han tenido la oportunidad de investigar y en el caso de Marisa Glave lo mismo. O sea, la Comisión Rosa Bartra pudo, si es que tenía algún nivel de seguridad o de sospecha, investigarlo, y no lo ha hecho, porque no hay nada. Pero sí golpea, pero digamos, ahí hay que... No hay renovación de liderazgos, discutiéndose adentro, no, todo está más o menos... nosotros sí está parejo. No, nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo profundo de renovación, y además la cosa también es absolutamente clara: ninguno de los congresistas actuales va a ir a postular una reelección en forma inmediata, porque ya está decidido en el referéndum, está claro, está zanjado. Y mencionaba este tema de la izquierda porque, claro, en medio de todo ves de alguna manera la gente de izquierda proponiendo, opinando, como digo, porque el Perú pues es el país donde los candidatos presidenciales o los posibles candidatos presidenciales no hablan. Tenemos una situación como la que estamos viviendo y no sabemos qué piensa Alfredo Barnechea, el señor Guzmán. No, es un país bastante curioso en el que vivimos, ¿no? Realmente es casi como que hacer política significa no hacer política o no hacer política hasta el final, ¿no? Estirar todo lo que puedas. Incluso en las reformas hay exigencias a los partidos para que participen en las elecciones, si no pierden su inscripción, ¿no? Yo creo que hay muchos temas por arreglar, no solo con lo presente, sino con los que vienen, ¿no? Justamente, Enrique, por lo que has mencionado, el artículo 90 de la Constitución, que estaba siendo excluido del primer predictamen, lo hemos vuelto a debatir y se aprobó. Se aprobó para que los candidatos a presidente de la República también sean candidatos al Congreso. Volver a la figura original pre-Fujimori. Esa era la figura pre-Fujimori. En el Congreso, como estamos viendo ahora, estamos aprobando proyectos que tienen que ver con reforma de justicia, con reforma política, y eso son parte de las políticas que justamente están en los planes de gobierno. Entonces los candidatos tienen que defender su plan de gobierno desde el Congreso de la República y liderar sus bancadas y contribuir al desarrollo del país para que haya una mejor armonía
entre el Congreso y el gobierno para sacar adelante. La política pues no es una estrategia de marketing 3 meses antes de las elecciones. No, yo creo claramente que los dirigentes políticos deberían salir en cada momento a dar posición. Exacto. Eso yo creo, digamos, que es una necesidad. Y más en momentos como ahora, en momentos como ahora, donde se necesita realmente una definición y que la opinión pública y que los votantes, mejor dicho, ¿no? se formen realmente una idea clara de con quién estamos al frente y por quién vamos a votar. Porque de ahí pues estamos en lo que estamos, así estamos. Por eso esta cuestión de confianza, Enrique, hay que verlo como una oportunidad. Una oportunidad para que los mejores ciudadanos sean parte de la política. Por eso es importante aprobar las leyes, para que la inmunidad no lo siga viendo el Congreso, porque lamentablemente los antecedentes son totalmente negativos. Y hemos expuesto en algún momento de 70 pedidos que ha hecho el Poder Judicial al Congreso desde el año 96, solo 3 han pasado. Se han logrado levantar inmunidad. Entonces, el Congreso no ha sido pues el mejor tribunal, ¿no?, para poder levantar la inmunidad. Gracias, Jorge Meléndez y Alberto Quintanilla, por acompañarnos esta noche. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Canal.